Perfecto. Voy a pasar a presentar a la doctora abogada Marta Díaz Villegas de Landa, especialista en sociología y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Un postdoctorado en el Department of Sociology de la Universidad de Chicago de los Estados Unidos. Heidelberg, Centro de Latinoamérica, Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg de Alemania, Laboratorio de Tratamiento de Datos de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Ex profesora titular de Sociología del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ex profesora titular de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente profesora emérita de esa Universidad Nacional de Córdoba y ejerció la docencia en Sociología y Metodología de la Investigación Social, tanto en grado como en el posgrado, actividad desarrollada durante más de 40 años en distintas universidades del país y del extranjero. Revistió en la categoría 1 del sistema de docentes, del sistema administrativo docente e investigador. Bueno, la verdad que estamos ante un excelente, digamos, docente, por supuesto, y profesional de nuestra Universidad Nacional, y la vamos a escuchar. Agradezco la participación por las excelentes exposiciones que he escuchado, y felicito tanto a Mónica como a Joaquín, que ya lo dije ayer. Y finalmente, después incluso de escuchar estas exposiciones, de alguna manera evoco de que allí hay una imbricación muy fuerte entre sociología urbana, ¿no es cierto?, y los urbanistas que vienen del lado de la arquitectura, que siempre, digamos, tienen una avanzada, digamos. Nosotros como que reflexionamos después de lo que ellos plantean, descubren y analizan, ¿no? Así que llevan una gran ventaja, tremenda ventaja en ese sentido, y por esto es que no voy a entrar, ni pensé entrar en el fondo de todo el tema de la teoría urbana, teoría social urbana, sino me centré básicamente en lo que sugería el título de estas reuniones, que tiene que ver con diálogos epistemológicos de la arquitectura, por supuesto, y dicen Latinoamérica. Lo de Latinoamérica lo voy a reservar para otra oportunidad de manera particular, alguna referencia muy breve haré, pero lo que me va a interesar básicamente es entrar a ver, digamos, cuáles son los fundamentos epistemológicos y de interacción entre, digamos, los modos de conocer de distintas disciplinas que se cruzan en el hacer y quehacer de los arquitectos en sus distintas actividades o especialidades. Veamos, por ejemplo, todos aquellos que se dedican a restauración, conservación de patrimonio, etcétera, que sería, digamos, aparentemente como que no tuviese tanta vinculación como, por ejemplo, programas y planes de urbanización, etcétera, en donde sí la vertiente de lo sociológico, lo geográfico, lo histórico, lo arqueológico, etcétera, entran a jugar y entrecruzarse, pero en el patrimonio, que también de alguna manera lo hace, fíjese que la sociología tiene un papel muy importante en términos de la misma mutación que ha ido siguiendo, digamos, la significación de la idea de patrimonio, desde una cuestión heredada hasta una cuestión, digamos, relevante simbólicamente para una comunidad determinada y finalmente como un bien cultural compartible, socialmente valioso, etcétera, ¿no es cierto? Y allí la sociología, ¿qué es lo que les brinda, digamos? ¿Qué es lo que permite plantear? Bueno, de algún modo, lo que significa rescatar los sentidos, los significados que para la comunidad tiene ese producto arqueológico de tiempo, ¿no es cierto? Sí, y además motivar
cómo lo presento y lo trabajo para motivar, digamos, el reconocimiento y por ende la construcción de identidades comunitarias alrededor de esa producción patrimonial. Entonces, es decir, ¿cuántos pueden permanecer esa identificación? Esto también está visto, digamos, en el trabajo y en la tarea y en el proyecto. Esto es una alusión como para decir, mire, estamos realmente frente a una disciplina, cosa nueva, no les digo, ¿no es cierto?, interdisciplinaria, pero decir que es interdisciplinaria, que es nominal, digamos, es interdisciplinaria, calificativa, pone en juego y en tensión modos de conocer y tradiciones en los modos de conocer que al entrar en interrelación, ¿no es cierto?, y en tratar de resolver esas tensiones, recrean modos metodológicos y nuevas perspectivas, tanto ontológicas como epistemológicas, para la producción de conocimiento en las áreas que se encuentran en relación. Vamos a la primera, Filomena, porque yo no hago nada más que retomar algunas de las nociones, no que algunas, sino la abundante referencia demográfica y demás, sobre todo que ha brindado Mónica, y mostrar, digamos, que a nivel global estamos en el problema de lo que se ha dado a llamar la era urbana. La era urbana en avance que viene desde, obviamente, ¿no es cierto?, de la modernidad en adelante, con una serie de singularidades en cada momento y etapa, y por supuesto también, digamos, en la forma en que se ha ido implantando desde unas culturas a otras esta forma de organización societaria, ¿no es cierto? Y la población urbana lo que me está planteando, ¿no es cierto?, es una secuencia de 1990, 2014 y una proyección hacia el 50. Y se estima entonces este crecimiento, y lo que me interesa mostrar básicamente es, digamos, el crecimiento poblacional en América Latina, uno de los más altos que se esperan para, digamos, para los años 50, de no intervenir, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? No hablo del control demográfico, pero alguna forma, ¿no es cierto?, si es que no hay suficiente infraestructura como para tolerar, digamos, el peso de esta presión demográfica. En la siguiente, por favor. Ahí estamos. Bueno, el 55% de la población mundial vive en ciudades en este momento, digamos, en este momento, ¿no? Y al 2050 se supone que 7 de 10 habitantes se encontrarán en ámbitos de ciudades, ¿no? Y alrededor de 1.000 millones de pobres viven en asentamientos urbanos informales a nivel global. Es decir, cuando nosotros hablamos de estos asentamientos sabemos que no es un problema particular de acá, sino que está absolutamente globalizado y muy concentrado, por supuesto, en otras regiones. En zonas urbanas viven el 60% de las personas desplazadas por conflictos. Es decir, nosotros no tenemos este afluente en cierta medida, ¿no es cierto? Pero esto es una tendencia que de alguna manera se empieza a ver, desplazamientos por conflictos que no son solamente, digamos, de problemas de confrontaciones bélicas, etcétera, ¿no es cierto? Sino también desplazados, digamos, por problemas del propio cambio climático que produce una serie de desastres y de situaciones, ¿no es cierto?, en que la gente ya se les torna invivible las áreas en donde están. La expansión del consumo de suelo urbano se espera que en 3 décadas añadan 1.200.000 kilómetros cuadrados a la nueva superficie urbana. Y entonces agravando todavía más el problema del uso del
del suelo, un tema que hablábamos ayer con la cuestión, digamos, de la sostenibilidad, y también lo hizo Mónica en referencia a esto en su momento. Y por supuesto en las ciudades, ¿no es cierto?, se concentra el mayor consumo, 2/3 del consumo de energía mundial y más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, estamos realmente sobre una bomba de tiempo, ¿no? Es decir, esto es la idea de señalar, digamos, la severidad, la gravedad, ¿no es cierto?, si no se interviene inteligentemente y prontamente. Pasamos a la siguiente. Bueno, con el tema del cambio climático, ¿no es cierto?, uno de los, digamos, de las consecuencias resultantes que se esperan, digamos, es el tema del aumento del nivel del mar, por un problema del calentamiento global, etcétera, y nosotros tenemos 500 millones de residentes urbanos que viven en zona costera. En eso también está la nuestra en Argentina, ¿no es cierto? Y por supuesto las costas, tanto Brasil como las que dan al Pacífico, Caribe, etcétera. De las 136 ciudades litorales más grandes del mundo, en ellas viven 100 millones de personas, es decir, el 20% de la población. Y prácticamente 4.700 4.700.000, ¿no es cierto?, activos que se ven expuestos a las inundaciones. Sería un desastre. Realmente hay un alto porcentaje de la economía global que está asentada en esas áreas. Y ustedes saben que el problema de la economía global es que si alguien vuela en el norte, tenemos, digamos, un problema del sonido de los aleteos acá, digamos, en el sur. O sea que esto es una imbricación global de mucha exposición. Alrededor del 90% de la expansión urbana de los países en desarrollo se registran en áreas próximas a zonas de riesgo y se traducen en asentamientos informales y no planificados. Ese es el tema, que las sociedades urbanas van expandiéndose básicamente en relación, digamos, o por consecuencia del avance, ¿no es cierto?, de las poblaciones marginales. Esa es la mayor expansión que están teniendo, digamos, y que en la medida en que incrementan los índices de pobreza, que también es una cuestión globalmente, digamos, en crecimiento, ¿no es cierto?, esto, digamos, se torna todavía más severo y grave, porque el uso del suelo, ¿no es cierto?, no está ni regulado, no hay ni inversiones, no hay ni infraestructura suficiente. Entonces es una expansión salvaje para las personas que residen en medio de basurales, incluso algunos, ¿no es cierto?, y para, digamos, también la población en general, cuando desde la perspectiva higienicista sabemos que eso ha sido muy fuerte, digamos, la cuestión sanitaria y demás, en la urbanización, ¿no?, en el proceso de urbanización. Estos son uno de los indicadores más importantes que ha tenido el proceso de urbanización. Entonces ahora estamos en una situación, digamos, bastante complicada en ese sentido. Bueno, la siguiente, por favor. En los últimos 30 años, la llamada era urbana se ha acelerado principalmente en ciudades de más de 10 millones de habitantes, pero esto se ha lentificado en los últimos tiempos, y lo que aparece creciendo básicamente son las ciudades de más de 1 millón de habitantes, de 1 millón o más de habitantes. Córdoba entra, digamos, en esta clasificación, ¿no? Pero casi prácticamente, digamos, una cantidad importante, ¿no es cierto?, de habitantes están concentrados, ¿no es cierto?, en estas áreas intermedias, diríamos,
digamos, desarrollo poblacional intermedia frente a las megas ciudades. No son las megas ciudades las que están creciendo ahora, ya, digamos, se ha lentificado ese crecimiento, sino que ahora se ha desplazado el crecimiento a estas ciudades intermedias. Y finalmente, digamos, se espera que el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas para el 2030, ¿no? Es una población interesante. Bueno, creo que ahí termina esta parte, ¿puede ser? Ah, bien. Digamos, frente a estas dificultades, ¿no es cierto?, las políticas urbanas, digamos, más avanzadas, en cierta medida, han trabajado sobre las cualidades de la vida urbana. Habitabilidad, la competitividad de las ciudades, buscando, por ejemplo, las ciudades marcas, etcétera, etcétera, y son también, digamos, bastante activas en el tema de la sostenibilidad. Sin embargo, la tendencia, ¿no es cierto?, es buscar, sin perder de alguna manera esas cualidades de habitabilidad y obviamente sostenibilidad, ¿no es cierto?, el tema de la competitividad que tiene que ver con la economía urbana, pero individualizada, digamos, en ciudades particulares, tratar de buscar ciudades inclusivas, saludables, resilientes y sostenibles. Esta es la tendencia, digamos, más que la tendencia son las intenciones, más en discursos, retórica por el momento, ¿no es cierto?, aunque algunos avances se van haciendo en esta dirección. Y el tema es que esto exige, digamos, al menos 3 condiciones en el marco de las políticas urbanas. Una coordinación normativa intensiva. Ayer precisamente mencionaban la vacancia de normas urbanas adecuadas, pertinentes, etcétera. Es un área del derecho que no está del todo muy desarrollado y trabajado, pero bueno, esto requiere una coordinación normativa intensiva, oportunidades de inversión y sociedades, esto me parece sumamente importante, sociedades dispuestas a estos patrones de calidad. Es decir, todavía no vemos al menos en la mayoría de las poblaciones urbanas, una preocupación, digamos, por la cuestión de la sostenibilidad de la vida urbana, ¿no es cierto?, y de las estructuras urbanas, ¿no es cierto?, y se trabajan más como problemas sectoriales o de ciudadanos preocupados por esto, etcétera, que como políticas, ¿no es cierto?, y a su vez como sociedades que están demandando claramente, digamos, esta orientación en las políticas urbanas. Y esto es un tema que no voy a entrar a tratar, pero que porque supone obviamente una consideración que se extendería demasiado lo que fue el objetivo de esta propuesta, pero es todo un tema analizar, digamos, cómo está rezagado el problema de la sostenibilidad en las subjetividades urbanas. Este es un tema central, obviamente más sociológico que arquitectónico, pero que en definitiva, digamos, a la política impacta en la política urbana, ¿no es cierto?, que de alguna manera esa política urbana necesita del trabajo constructivo y estético, además, ¿no es cierto?, de los que tienen, digamos, la experticia de la arquitectura, ¿no? Es decir, imposible pensar en una programación, en una planificación urbana que tenga estas condiciones, ¿no es cierto?, sin la participación y sin, digamos, el conocimiento y la experticia, digamos, de los arquitectos. Por eso, digamos, es una
a mi criterio, una de las profesiones estratégicas frente a los problemas que se nos vienen. Lo son todas, seguramente dirán ustedes, sí, esto es cierto, lo somos todos de alguna forma. Pero, digamos, lo que queda construido condiciona por generaciones la vida en las ciudades. Y este es un punto muy importante. Yo puedo cambiar muchas cosas en la ciudad que son mucho más flexibles, pero cuando se trata de estructuras instaladas, ¿no es cierto?, de circulación, de habitabilidad, de uso del suelo, etcétera, pensamos muchas veces y decimos, esto lo debieron haber pensado mejor. ¿Sí? Bueno, vamos a la próxima, creo que ahí, sí. Acá entra, digamos, la naturaleza epistemológica de la arquitectura. Es decir, no solamente cómo conoce, sino también, ¿no es cierto?, qué hace con lo que conoce. Y desde dónde se impulsa ese conocimiento. La arquitectura es básicamente una disciplina propositiva. Posiblemente, ¿no es cierto?, ya estoy hablando como disciplina, no solamente el tema de la profesión, que es donde coagula la disciplina, ¿no es cierto?, sino en la subjetividad que va conformando, ¿no es cierto?, en aquellos que ejercen la arquitectura. Son sujetos pensados para proponer soluciones, buenas, malas, regular, etcétera, etcétera, pero lo que estimula es evidentemente, ¿no es cierto?, reconocer problemas y solucionarlos, obviamente en el ámbito, ¿no es cierto?, de la construcción arquitectónica y urbana. Pero además, la arquitectura es interdisciplinar. Es decir, íncitamente interdisciplinar. No puede tocar nada sin que juegue y se cruce, por eso le he llamado cruce de las disciplinas, ¿no? Cruce entre las disciplinas. Es una resultante, ¿no es cierto?, precisamente de estas interacciones que se dan entre distintas disciplinas para desde detectar el problema, y cuando hablo de detectar el problema es haberlo delimitado, definido, lo que decía de alguna manera Mónica en una charla informal ayer, ¿no es cierto?, un buen diagnóstico. Si no se tiene un buen diagnóstico, bueno, ¿qué significa tener un buen diagnóstico? Significa precisamente poder trabajar con distintas vertientes disciplinarias, porque ¿cuál es el objeto de intervención de la arquitectura? Bueno, sí, la ciudad, ¿saben qué? De una complejidad, ¿no es cierto?, que una mentalidad analítica solamente podría servir para desbrozar aspectos del problema, pero no tendría la relación de conjunto que requiere la arquitectura para intervenir y operar sobre esa problemática. Entonces, por eso es que hablo del cruce de las disciplinas. Ahora, en la actualidad, y esto creo que vamos a coincidir, ¿no es cierto?, la perspectiva, por lo menos desde el punto de vista de las reflexiones, discusiones, temáticas en curso, etcétera, etcétera, la perspectiva preponderante para ya ubicándonos en el desarrollo urbano, específicamente, porque obviamente la arquitectura da para varias intervenciones de distintos tipos, ¿no es cierto? Pero acá en el tema del desarrollo urbano, que es lo que hemos venido siguiendo, la perspectiva preponderante es el desarrollo sustentable, lo cual no quiere decir que efectivamente
se concretice ni en políticas ni en intervenciones de los arquitectos en este desarrollo, ¿no? Es decir, pero es la preocupación. Y seguramente hay en el análisis comparado, ¿no es cierto?, experiencias sumamente interesantes que los arquitectos están ansiosos y cuidadosos de ir analizando y conociendo, ¿no es cierto?, cómo se va resolviendo las cuestiones para ir orientando las sociedades urbanas hacia un desarrollo sustentable más pleno. En ese sentido, la sustentabilidad es una cuestión globalizada. Nos vino globalizada, aunque la hayamos experimentado y demás, pero nos vino globalizada. Estamos integrando esa globalización en términos de esta preocupación. Todas estas reuniones que vienen ya de hace años, con la agenda tal y qué sé yo y todo lo demás, ¿no es cierto?, va mostrando, digamos, la extensión que tiene, digamos, en distintos ámbitos y regiones. Pero el asunto de la sustentabilidad, como bien ustedes saben, no es una cuestión solamente ambiental, es también de justicia social y también de desarrollo. Y entonces esto implica mejorar la calidad, ¿no es cierto?, de los seres humanos y satisfacer sus necesidades sin perjudicar, sin impactar en aminorar las posibilidades de sociedades vivibles de generaciones futuras. Es el centro, digamos, de la noción, que no estoy diciendo nada nuevo con respecto a esto, pero sí marca, digamos, el compromiso en la proyección de lo que vamos, cómo vamos transformando y en qué vamos de alguna manera replanteando las resiliencias de las ciudades. ¿Sí seguimos? Entonces, decidir, digamos, ya casi cerrando, ¿no es cierto?, decidir los límites, escala, materialidad, digamos, que entran en juego, etcétera, etcétera, requiere determinados conocimientos. Marcar estos límites, escalas, materialidades, etcétera, típicos de los arquitectos, ¿no es cierto?, pero requiere determinados conocimientos que son externos, de alguna manera, ¿no es cierto?, al conocimiento específico de los arquitectos. Bueno, diseño entra allí, arte, construcción, historia, sociología, antropología, la geografía, legislación, que a veces no se le da importancia en la formación de los arquitectos. Y esto es fundamental, el tema, digamos, del conocimiento y de las falencias, porque son los que mejores pueden ocultar, ¿no es cierto?, la falencia de las legislaciones y de las normativas, ¿no es cierto?, urbanas. Y por supuesto, las capacidades que desarrollan es analizar, resolver, dirigir, coordinar, planificar. Yo me voy a detener en uno de esos conocimientos, que es el de la sociología, y en una de esas capacidades, que es el de análisis. Allí centra, digamos, lo que les propongo en esta reunión. Creo que ahí termina, Jacqueline. Sí. Vamos a ir a la siguiente, preparándola nomás, porque todavía no lo voy a considerar. Además, digamos, de que una cosa muy interesante es que la arquitectura, que además de ser, porque es una disciplina básicamente
propositiva, digamos, el impulso de conocimiento, ¿no es cierto?, que en nosotros, por ejemplo, los más básicos, es la curiosidad, que nos generan contradicciones o inconsistencias que se dan, digamos, en aquello que estudiamos y analizamos. En el arquitecto, lo que aparece impulsando el proceso de conocimiento es el para qué. No es ni el qué ni el por qué, es el para qué. Y el qué y el por qué se subordinan a ese para qué. Este es un punto muy interesante, véanlo epistemológicamente, ¿no es cierto? Es un punto muy interesante porque normalmente, y sobre todo dentro de la ciencia, se dice, no sé en qué va a terminar esto, en la ciencia básica. No sé en qué va a terminar esto, no sé para qué va a servir esto. Pero estoy detectando, ¿no es cierto?, dinámicas y estructuras de tales o cuales características que para algo van a servir. El arquitecto parte de algo que dice, yo necesito esto, necesito hacer esto para solucionar esto. Y de ahí parte. Entonces hay una primera definición que tiene que ser muy clara, ¿no es cierto? Y yo decía que el qué y el cómo y el por qué se subordinan a este para qué, porque desde allí tiene la exigencia, ¿no es cierto?, de delimitar y reconocer con precisión, con claridad, la complejidad, ¿no es cierto?, del problema o problemática que está impulsando esa necesidad de resolver con una solución adecuada. Incluso puede partir de una intuición, puede partir de señalamientos externos, esa problemática, o puede partir del propio arquitecto que detecta una dificultad, ¿no es cierto? Pero el proceso de conocimiento se inicia desde el para qué lo quiero hacer, para qué quiero conocer. Este es un punto sumamente interesante y les agradezco muchísimo esta invitación porque siempre me he movido en la epistemología tradicional, que empieza del problema, esto, otro y demás. Y planteando siempre que las implicancias prácticas del conocimiento vienen a posteriori. Ya se verá qué se hace con ese conocimiento, etc. Pero dígame usted cómo, mediante qué método y qué resultados tiene para decir que tenemos un conocimiento. Esta es la mentalidad, de alguna manera, que manejamos. Y ahora me encuentro, ¿no es cierto?, que hay un ámbito de conocimiento muy central, muy importante, por los problemas que hemos visto en las dos charlas anteriores y esta que sucintamente he tratado de señalar algunos puntos, ¿no es cierto?, que la epistemología peculiar, específica de la arquitectura tiene un punto de partida diferente. Ahora bien, la segunda cuestión es que ese para qué se condensa o se debe condensar, ¿no es cierto?, en un proyecto. Y esta es la herramienta, este es el instrumento. Y es una herramienta y un instrumento, ¿no es cierto?, que precisamente se cimenta en los desarrollos que pude haber hecho o hice respecto a conocimientos descriptivos, interpretativos, explicativos de la realidad, que se ponen al servicio de ese proyecto que condensa el para qué. Miren qué interesante, no sé si me van siguiendo o estoy, digamos, en una abstracción que les resulta complicada por la forma en que la pueda estar expresando. Acepto cualquier interrupción y pregunta
porque me parece importante aclarar si es que no lo son. En ese sentido, la arquitectura tiene un paralelismo con la tecnología. ¿Pero en qué se diferencia? ¿Qué especificidad tiene la arquitectura en relación a, digamos, a la tecnología? La diferencia es, en la arquitectura, la belleza, la forma, adquiere particular importancia porque no solo debe ser útil en la utopía del arquitecto y en la utopía de quienes esperamos la propuesta del arquitecto, no solo debe ser útil, sino que debe ser bello. Debe ser lindo. La esteticidad que domina de una manera como nunca antes la vida subjetiva en las sociedades, todos queremos cosas lindas, cosas más bellas. Fíjense ustedes el desarrollo de los materiales de construcción, uno más lindo que otro. Yo, la verdad, en vez de ir al lugar a ver vestidos, me voy allí porque realmente es una preciosura y empiezo a soñar que mi casa podría hacer esto, otro, y demás. Digan que es tan caro que uno, bueno, ya lo hace una vez y no lo vuelve a hacer otra vez. Pero, digo, hay una producción estética, ¿no es cierto?, que se inserta en la concepción del hacer que tiene, digamos, el arquitecto. Y se frustra si no lo puede llegar a lograr. Entonces, una cuestión que me parece importante es señalar que sí hay cierto paralelismo con la tecnología en el modo en que se produce el conocimiento. Se subordina el cómo, el qué, el por qué, digamos, al producto que quiero obtener. Pero en la arquitectura se incorpora un componente artístico, ¿no es cierto?, que ya tiene una implicancia diferente y una construcción de conocimiento también distinto. También distinto. Fíjense ustedes en estas lecturas que hice y que ustedes me han obligado a hacer, porque nunca había entrado en esto, así que todo esto que estoy planteando ahora es absolutamente no probado. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando para especialistas, expertos, y me quiero meter en su terreno para poder hablar desde allí, digamos, en lo que es la epistemología. Si no, son estos epistemólogos, filósofos extraños, externos, que nos dan recetas y que no terminan de entender cuál es el hacer de cada disciplina. Entonces, les decía que en una sociedad altamente estatizada, en el trabajo del arquitecto, el componente artístico se potencia y hace de la forma una búsqueda constante. No es hacerlo de cualquier manera. Sigue una forma. Se persigue una forma. Entonces, la relación epistémica entre la arquitectura y el arte es una relación nuclear. ¿En qué sentido? En la medida en que también el arte ha ido transformando su comprensión epistémica y ha abandonado esa mirada, ¿no es cierto?, del artista como el sujeto iluminado. Y ahora la producción artística involucra al que lo mira, al espectador. En consecuencia, es un proyecto nunca acabado, porque esa producción, de acuerdo a qué subjetividades entra en contacto, se va recreando.
Y el artista marca líneas sugerentes y hasta tan abstractas que precisamente es la invitación a que cada uno lo haga concreta. Entonces cada uno le da la forma, ¿no es cierto? Y a veces da forma que a lo mejor el artista se frustraría tremendamente, digamos, porque en absoluto coincide con su utopía. Y cuidado cuando hablo de tu utopía, no lo estoy hablando en el sentido, ¿no es cierto?, de algo que se piensa sin ninguna base. No, una utopía es algo que uno cree realizable, pero que nunca termina de realizarse, nunca termina de concretarse, pero que piensa que en algún momento se va a concretar. Había una expresión muy interesante, y en este sentido y vinculado con esto, que la producción arquitectónica en el fondo responde a una utopía. Claro, en el mundo del realismo, en el que normalmente nos desenvolvemos, pensar ahora en las utopías, sin embargo, ahí está lo creativo, ahí está lo estimulante de la arquitectura. Hay una utopía, fíjense ustedes, del creador, del arquitecto, que se termina esa utopía o se refresca esa utopía, se termina o se refresca. Esto no sé, es incierto, de acuerdo a cómo se lo habite a ese espacio intervenido. Y cada uno va a hacer de ese espacio, ¿no es cierto?, una realidad diferente de la que en la utopía del arquitecto estuvo. Y en el artista pasa igual. En este artista redefinido, digamos, del arte contemporáneo. Alguien ponía como ejemplo la construcción de Brasilia, donde este famoso arquitecto, cuyos cuadritos tengo acá, ustedes van a saber distinguirlo. No sé si se ve en Brasilia, Niemeyer. Niemeyer, no lo alcanzo a ver mucho, pero me imagino que es la de la sede de la, a ver, del gobierno, ¿no Del es? museo. Ah, el Del museo. museo. Bien. Del museo. Ese es el museo. Entonces, una de las expresiones que él tuvo en una anécdota, en una charla, fue decir, yo la pensé de tal manera, pero los que se apropiaron hicieron otra cosa de Brasil. Y no es que movieron las estructuras, no es que movieron los edificios, no es que tiraron paredes, no es que pusieron un arbolito, no, nada de esto hicieron, sino que el que vive le da un sentido y una significación que no necesariamente coincide con la utopía del arquitecto. Pero entonces, ¿cuál es? Digamos, esta es una de las cuestiones de las cuales hay que hacerse cargo. ¿Hacerse cargo en qué sentido? En que siempre va a ser, digamos, incierto, indefinible, pero en mayoría de las cosas son así finalmente, ¿no es cierto? Pero esa es la riqueza. Por eso tiene permanencia, por eso tiene vida, por eso se reedita en el tiempo, e incluso podemos hablar de los patrimonios como bienes culturales, etcétera, porque hay una reeditación de esa creación. Y fíjese que no tiene que ser una maravilla, una cosa, a ver, ¿cómo les puedo decir? Tipo Palacio de Versalles. Veamos nomás en Córdoba, ¿no es cierto?, las primeras casas sociales o viviendas sociales que hicieron, que están ahí en el barrio Güemes, que tiene una belleza que nosotros también se la damos, pero que necesariamente, si tengo que verla a lo mejor desde patrones estéticos más exigentes, no lo son tanto. Pero es la significación, es el sentido, cómo lo vive, cómo lo vitaliza digamos, la gente que lo habita,
periódicamente que pasa por allí, digamos, para citar uno de los tantos ejemplos que puedo dar. Entonces, adquiere vida propia, pero adquiere vida propia no por sus paredes, no por los espacios que están entre sus paredes, sino cómo se habitan ese espacio. ¿Sí? Entonces, el para qué está más claro, digamos, ¿no es cierto?, con esta cuestión. Ahora, pero el arquitecto no llega a la forma simplemente por mera intuición, ni hay algunos chats, pero los vamos a leer después, si les parece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Después lo leemos, doctora. Sí, sí. No, lo que decía es que, fíjense ustedes, que en esta creación subjetiva, ¿no es cierto?, en el arte va siendo reemplazada cada vez más por lo que se entendería, digamos, por una noción heurística de lo que se hace, es decir, basada en la investigación. El artista también investiga colores que se han usado, formas que se han utilizado, etcétera, expresiones que se han obtenido de aquí y de allá. Esto también lo hace el arquitecto. Y ahí es donde se aproxima, porque eso lo hizo siempre el arquitecto. No va a la forma porque le gusta, porque tiene la utopía. Es porque la ha heurísticamente trabajado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Heurísticamente. Hay un proceso de conocimiento, hay un proceso de investigación, ¿no es cierto?, que está detrás de esa decisión artística. No es pura subjetividad. Esto es lo que quiero plantear, aunque siempre está, y muy fuerte, obviamente, y en una disciplina propositiva, evidentemente es inevitable. Entonces, terminaría diciendo que la obra artística, como la obra arquitectónica, ¿no es cierto?, es un proceso abierto, incompleto y dinámico, una propuesta para la interacción e intervenciones múltiples, un proyecto que da posibilidades de acción y transformación a los sujetos, que es indeterminado e inestable. Entonces, hay una afinidad interesante entre la epistemia del arte y de la arquitectura. La obra también en arquitectura se concibe como un proceso abierto, como un proceso incompleto y dinámico, por todo lo que hemos conversado. Ahora bien, si la epistemología ya ha sido incorporada, digamos, al arte, cuánto más productiva resulta, digamos, en relación a la arquitectura. Por eso me encantó digamos, la nominación de esta actividad que estamos haciendo, los diálogos epistemológicos. Y he intentado centrarme en esto, ¿no es cierto?, de los diálogos y dar las herramientas que desde la sociología se pueden ofrecer para una intersección entre el hacer del arquitecto y el modo de conocimiento de la sociología. Y ese es el punto
al cual vamos a ir y que de alguna manera yo diría es central, y no sé cómo estoy con la hora porque yo soy charleta. Estamos Y quisiera, casi justito, doctora. Mire que se nos van a ir los estudiantes sí, a clase. no. Déjenme decirles, ¿cuántos minutos tengo? Por favor, a ver que no, acá está. Opa. Sí, por eso, ya estamos. Ya estamos. Bueno, desde la sociología, epistemológicamente, hay dos vertientes de cómo conocer. Sintéticamente la llamamos cuantitativa y cualitativa. Este desarrollo es original de la sociología, pero ha sido tomado por otras disciplinas y seguramente ustedes en el curso de metodología han visto estas dos orientaciones metodológicas. Posiblemente. De todas maneras, es importante tener en cuenta que en lugar de pensar que una anula a la otra, como algunos epistemólogos pretenden, que una supera a la otra, por decirlos, y en un momento determinado, la cualitativa aparecía como no como una alternativa a la cuantitativa, sino directamente, digamos, como la metodología de lo social. La metodología social. Así como, de la mano del positivismo, la cuantitativa aparecía como la metodología científica y la metodología, ¿no es cierto?, de lo social. Entonces, pasamos de un extremo al otro, y en este momento hay una relación, no digo amorosa, pero sí de cierta aceptación y comprensión de que ambas en problemas determinados se complementan. Y en lugar de excluirse, deben concurrir, ¿no es cierto?, para producir conocimiento social en este caso. Y depende de tres cuestiones. En primer lugar, la escala del problema. Yo no puedo aplicar análisis cualitativos si lo que tengo que ver son macro realidades sociales, como muchas veces acontece, digamos, en la programación urbana. Tengo que trabajar grandes estructuras poblacionales. Entonces, mal me sirve lo cualitativo, ¿no es cierto? O al menos si lo cualitativo lo tengo que poner, es una vez que he podido realizar el análisis cuantitativo y ver, digamos, desviaciones de una normalidad, ¿no es cierto?, que se pudieron haber dado en ese análisis y entrar a ver por qué estos casos se diferencian de aquellos otros, por qué se desvían de una curva de normalidad y analizar allí mediante el análisis cualitativo y las herramientas del análisis cualitativo. Entonces, no se excluye, sino que se tiene que hacer una reflexión sobre la pertinencia de generar conocimiento válido y útil, sobre todo útil para la propuesta del para qué, desde el cual partimos, ¿no es cierto?, en el análisis arquitectónico. Eso por un lado. Un segundo punto que me gustaría señalar es que, lamentablemente, no voy a tener tiempo, pero estas dos estrategias metodológicas se asientan sobre supuestos diferenciados desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista epistemológico. Esa diferenciación, resulta muy útil precisamente para detectar qué es observable desde una perspectiva y qué es observable y qué se está observando desde la otra perspectiva. En el caso de la cuantitativa, lo que yo observo son realidades aparentemente externas a mi subjetividad, pero digo aparentemente externas porque ya hemos renunciado a esto de la neutralidad valorativa, ya nadie habla de eso, ¿no es cierto?, sino que hablan de la intersubjetividad, pero de alguna manera son observaciones que
que me son externas en el sentido de que yo tengo que controlar de algún modo mi subjetividad. Y controlar mi subjetividad no lo hago a partir de amordazarme, no, lo hago a partir de ciertas herramientas y ciertos instrumentos metodológicos que hay que manejar, ¿no es cierto?, y lógicas de procedimiento que hay que manejar para neutralizar el impacto no siempre totalmente neutralizable de la subjetividad. Por el otro lado, tampoco es mi subjetividad. Voy buscando, ¿no es cierto?, cómo reconozco la subjetividad de los otros. Lo que planteo es que las trato de comprender, las trato de interpretar. Y digo que tengo que ser reflexivo de las veces que interviene mi subjetividad en esa interpretación, en esa comprensión. En el fondo, los dos están usando caminos lógicos que tienen la misma finalidad. ¿Cómo neutralizo la subjetividad para poder alcanzar ese mejor diagnóstico? ¿No es cierto? No solamente esa es una de las condiciones, hay otras, obviamente, pero que me parece que es un terreno para avanzar en otra oportunidad, dado el tiempo que hemos tenido. Muchísimas gracias. Excelente, Marta, muchísimas gracias. Acá está Joaquín, que se ha sumado también, pero enriquecedora realmente todo lo que nos has comentado en esta charla. Está Urias, que es el diseñador industrial que te habíamos comentado que participaba como docente. Y bueno, esperamos alguna pregunta. Creo que hay alguna pregunta de un estudiante en la página, en el chat, pero quiero dejarte el mensaje que acaba de poner Mónica. Dice: excelente, Marta, tu presentación. Tus aportes reivindican el rol de la investigación y del proyecto como instrumento de transformación para alcanzar condiciones de sustentabilidad. Se tuvo que retirar porque fue a la reunión de la CSIC. Así que agradecida por tu disertación. Hay un estudiante que ha hecho una pregunta, ¿puede ser? Francisco, ¿la querés hacer vos? ¿Nos escuchás? Fue un comentario, Marta. Un comentario que dice que en diseño, ¿no es cierto?, ellos ven la relación entre habitar y el hábitat. Sí, bien. Eso es lo que... Bien, te compartieron, digamos, lo que ellos ven en diseño. Sí, bueno, sí, gracias, Francisco, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se quiere sumar? ¿Sí? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? A ver, si me permiten un aporte, no una pregunta. Lamento, Marta, no he podido escuchar entera tu charla porque llegué tarde, pero me parecía que una de las cosas que nos debemos, nosotros como arquitectos o diseñadores, es aprender la interdisciplina. Aprender a trabajar con otros, no solo por el diálogo de las intersubjetividades que planteabas vos, sino por esta necesidad de entrenar cómo se trabaja con otras disciplinas. Es una cosa que nos debemos, bueno, ahora en la discusión del plan de estudio estamos en ese tramo de tener que discutir cómo ampliar el espectro de aprendizaje para entrenar este ejercicio que nos has propuesto hoy de trabajar con otros que tienen miradas distintas, enfoques distintos, métodos distintos, instrumentos de aplicación distintos, y que nos son absolutamente necesarios, no para aprenderlos nosotros, que no vamos a ser nunca sociólogos, sino para poder aprender a trabajar con los que tienen que hacer otra parte del trabajo y que nos tienen que aportar, y a su vez nosotros poder devolver o intercambiar algo de lo que podemos aportar. Es un entrenamiento que desgraciadamente el compartimento de grado a los que nos ha llegado el modelo de universidad que tenemos no nos ha enseñado a hacer. Entonces, creo que la universidad que se viene para esta generación, cuando ya estén trabajando en su profesión o estén trabajando en investigación, va a ser aprender este camino que recién los posgrados están abriendo, de aprender a dialogar en trabajos conjuntos multidisciplinarios. No hablo ni siquiera de interdisciplina, hablo de multidisciplinas convergiendo en un objeto común, como puede ser en este caso la ciudad o el ambiente, y estos temas emergentes como cambio climático, como
como la emergencia de las migraciones, como la cuestión que tiene que ver con la estabilidad política de las instituciones. Así Uno de es. los ODS que menciona la paz y la estabilidad institucional, es fundamental trabajarlo conjuntamente, porque no es un hecho que pueda definir una sola disciplina, ni mucho menos un solo enfoque, ¿no? Entonces, en los acontecimientos contemporáneos recientes en Argentina, en Chile, etcétera, es absolutamente necesario aprender a dialogar, aprender a comprender, aprender a escucharnos, etcétera. Creo que en este sentido el aporte que nos has hecho es como una lección de cómo nos cuesta cambiar el discurso, nos cuesta cambiar la perspectiva, incluso la terminología que usamos, para poder hablar de intersubjetividades, para empezar a hablar de cómo dialogar con instrumentos cualitativos y cuantitativos. Me parece que son de las cosas que tenemos que ensayar en estos ejercicios conjuntos con otros países también. Creo que es la oportunidad para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Inés, por compartirnos también la posibilidad. No, gracias a ustedes. Y solamente me gustaría a mí también agregar una cosa que me pareció fundamental, Marta, de lo que comentaste, es el escaso protagonismo de la política en la vida urbana. O sea, esa parte, ese sencillo esquema que hiciste, ¿sí? Cuando dividiste esos 3 puntos a tener en cuenta, creo que es fundamental también, ¿sí? Creo que hay que reforzar en eso. Y justamente coincido con Joaquín en algunos términos que deberíamos usar y empezar a compartir, digamos, desde la arquitectura. Y por supuesto que destaco el para qué, que creo que es muy, muy importante, digamos, dentro de nuestra disciplina, ¿sí? Siempre para algo va a servir. Coincido con tu reflexión que hiciste del para qué, ¿sí? Así que totalmente coincido y acuerdo con esto de que debemos promover que somos sujetos pensados, o sea que pensamos, digamos. Así que me parece excelente, Marta, tu aporte, en este caso el taller. Miren, y sin haberlo, les soy sincera, sin haber hecho una coordinación con ustedes 3 totalmente, digamos, consensuada, se fue dando realmente un hilo conductor. Así que les agradezco tanto a Mónica, Joaquín como a Marta. ¿Alguien más le quiere hacer una pregunta a Marta? A ver, ¿algún alumno? A ver, Diego dice, en una de las diapositivas hablaba sobre políticas urbanas, teniendo en cuenta charlas anteriores. A ver, ¿qué más dice? No lo termino. Y las Acá. metas. Sí, teniendo en cuenta charlas anteriores y las metas próximas de los ODS para el 2030. ¿Cómo ves desde el punto de vista social y político para la ciudad de Córdoba los próximos años? ¿Cómo veo a Córdoba? Córdoba tiene, a mi criterio, 3 problemas ambientales gravísimos. Córdoba, en su conjunto, no solamente la ciudad de Córdoba, porque en definitiva es una caja de resonancia, Córdoba, de lo que sucede a su alrededor y los alrededores de los alrededores. Son los basurales a cielo abierto, la falta de una tecnología que permita con cierta, digamos, sostenibilidad el tratamiento de los residuos urbanos, la tarea de reciclar, y esto que hablábamos de la economía circular, etcétera, es una parte de la solución, pero evidentemente, digamos, requiere otro. Ese es un punto fundamental. Tengo un libro sobre eso, el tema de la basura en Córdoba, ¿no? Que no es un problema solo de Córdoba, cuidado, es un problema bastante generalizado, pero ese es una. La segunda es la falta, relacionado con eso, ¿no es cierto?, es el tema, digamos, de la infraestructura urbana, redes cloacales, que Córdoba la tiene, pero está alargando población. El dique San Roque ya está muerto, prácticamente. No dicho por mí, sino dicho por los biólogos que han analizado esto y demás. Está casi muerto por un problema, digamos, de tratamiento cloacal, entre comillas, ¿no es cierto?, que tienen todas las poblaciones de alrededor, digamos. Estos 2 problemas son muy serios.
son muy serios porque son los problemas que no se ven, que creemos que no están, porque nosotros no los vemos, no estamos todo el día dando vuelta por allí, pero que a largo plazo, ¿no es cierto?, de no tener una solución pronta, va a ser muy complicado. Entonces, el tema de los 30, de los años que nos quedan, ¿no es cierto?, porque él lo planteaba, digamos, digamos, a futuro, me parece que una de las prioridades políticas más importantes es el problema de retornar, pero ya desde una visión distinta, ¿no es cierto?, a esa mirada higienicista que tenían, digamos, los inicios de las conformaciones urbanas. Retomar aquella preocupación, ¿no es cierto?, que me parece que mucho por afuera, muy lindo, todo eso hace un hábitat maravilloso, etcétera, pero por abajo estamos teniendo problemas sumamente serios. Ese es uno. El segundo problema que yo veo, digamos, y que me preocupa tremendamente, lo que hablábamos de las segmentaciones, ¿no? Es decir, creo que ese problema, en la medida en que las cuestiones de crisis económicas y de crisis políticas, y cuando hablo de crisis política no hablo de estas peleitas que hay por allá y qué sé yo y todo lo demás, no, estoy hablando de la falta de formación y preparación para la conducción de procesos colectivos que hay, digamos, desde los liderazgos políticos y gubernamentales. Entonces, no hay una clara definición, ¿no es cierto?, de estas cuestiones que hacen que continúe esta extensión marginada y marginal, ¿no es cierto?, y que tenemos cada vez más villas miserias, etcétera, por el acrecentamiento de la pobreza. Nosotros como país, porque no quiero ir solamente a Córdoba, porque no solamente depende de Córdoba, usted sabe que Córdoba es una de las pocas provincias, si no una de las únicas, la única provincia que tiene mayor empleo privado que público. Cuidado, esto es un dato fundamental. Este es un dato fundamental. Entonces, en la medida en que nosotros, en Argentina, dada la situación económica, necesitamos alrededor de 20 a 30 años para salir, digamos, de este círculo vicioso en el que estamos hacia un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, sea cual sea la forma en que se lo organice y demás, señores, lo que vamos a hacer es para que luzca para las próximas elecciones. Esto es el grave problema que nosotros también tenemos. Y esto impacta en el tercero que yo voy a señalar, que es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no es solamente circular por allí, ir a algunos espacios públicos, etc. El derecho a la ciudad es poder, digamos, disfrutar de la vida urbana en lo que esto como recreación, creación, produce, ¿no es cierto?, y que esa segmentación de consumo, ¿no es cierto?, hace precisamente que no solamente un problema de equidad, sino es un problema de crecimiento, cultural, y que es fundamental, digamos, para tener capacidad de reflexión sobre los propios y los problemas colectivos, ¿no? Entonces, digo, estos tres temas, seguramente podría mencionar mucho, que habría que empezar a trabajar fundamentalmente, ¿no es cierto?, ya y muy pronto, pero creo que son tendencias que se nos van a mantener durante un tiempo importante. Y no solamente Córdoba, América Latina, que es lo que más o menos conozco desde el punto de vista urbano, también, digamos, a pesar de algunas intervenciones que se pueden dar en algunas ciudades, cuidado, y el tema seguridad. A mí me preocupa muchísimo, porque cuando uno habla de la circulación y del derecho a la ciudad, ¿quién puede, de alguna manera, acceder a estos beneficios cuando el temor, la angustia y el encerramiento es, de alguna manera, la salida para poder confrontar con esto? Esto me parece otro tema muy importante. Excelente, No sé, Marta. Excelente. no Creo que sé hay si he algunos que han... contestado.
ahí ya te han puesto totalmente, Diego, has comentado, digamos, con respecto a lo que acabas de expresar. Bueno, muy bien, Muchas Marta. gracias a todos. De Me una han riqueza. dado una oportunidad maravillosa porque he entrado en un tema que no lo había de alguna manera pensado y bueno, y esto de seguir aprendiendo es un placer para todos los que nos hemos dedicado siempre al estudio y la investigación, ¿no? Ya no hago más investigación, pero disfruto estas instancias de aprendizaje que me dan ustedes. La verdad que ha sido muy provechoso para mí. Para nosotros, Marta, ha sido súper provechoso. Creo que Joaquín, no lo dudo, Urias y todos los profes que están participando, te vamos a tener en cuenta, Marta. ¿Eh? Me parece que te vamos a seguir invitando a este taller, digamos, y cada vez te vamos a poner un nuevo desafío, Marta. Ya vas a ver, ¿sí? Te vamos a sumar al grupo, Marta. No te descuides que sí, te ponga de profe. En la próxima edición te pongo de profe, Marta. Vos sabes. Sí. O sea, te armo un grupo y te doy alumnos, Marta. Así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, yo le agradezco mucho a Marta. Nos conocíamos de haber compartido una actividad, pero no, la verdad que cuando yo la contacté, digamos, fue por una otra docente que me hizo digamos, de nexo, y la verdad que resultó, pero súper grato para sumar un aporte más a este taller. Marta, te mereces nuestro aplauso, ¿sí? También, alumnos, estudiantes, docentes, un aplauso para Marta también desde acá, y nuestro agradecimiento nuevamente. Te esperamos algún día en la facultad, ¿sí? Así que bienvenida seas en la Facultad de Arquitectura, ¿sí? Ahí los alumnos te están aplaudiendo virtualmente, te están poniendo las manitos también en la pantalla. Sí, ahí veo. A todos, muchísimas gracias. Gracias a todos. María Inés. Marta, mil gracias. O sea, la verdad que un gusto. Que te tomás toda esta tarea, que quienes sabemos y hemos estado en estas lides, conocemos el esfuerzo que esto lleva. Así que, María Inés, muchísimas gracias en nombre de todos, creo, por lo que pones, todo el impulso, el entusiasmo y la organización, digamos, de esto. Muchas gracias a todos nuevamente, Joaquín y Marta, que son los que nos han acompañado como expertos. Muchas gracias, hasta la próxima.